Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 6 estaremos leyendo. Amén. La parte que nosotros leeremos, porque recuerden que este pequeño extracto de esta carta, que es este pequeño extracto de la Biblia que leeremos nosotros, está dentro de la epístola a los Gálatas, y dentro de los Gálatas nosotros leeremos del capítulo 6 en adelante, que sería del 1 al 11. Dentro de eso hay un contexto. ¿Cuál es el contexto? Es las enseñanzas prácticas para la iglesia. Amén. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Las enseñanzas prácticas para aplicarlas. Y obviamente tenemos que nosotros entender que es regla de fe o principio de vida. Es lo que hemos venido hablando durante toda una serie de predicaciones. ¿Recuerdan los primeros temas que nosotros hablamos? ¿Se acuerdan? La primera prédica o la primera enseñanza que tuvimos de parte del Señor era poder de una u otra forma entender que se puede realizar una amistad y se puede construir una amistad en Cristo, en el cuerpo de Cristo. Así posteriormente hablamos sobre amar a aquellos que nosotros nos cuesta amar, ¿o no? ¿O no? Un hermano nos decía cuando conversábamos un tema, y él nos decía amar con dolor. Amar con dolor. Entonces tenemos que nosotros saber que la palabra de Dios muchas veces estará en contra de nuestra formación y naturaleza. Entonces debemos entender que las reglas de fe o los principios de vida que Dios nos quiere enseñar es para de una u otra forma formar nuestro cristianismo, formarlo. Amén. Un cristiano no es opción en su vida si quiere o no ser formado, es un deber ser formado. Amén. Ser formado por la palabra del Señor, porque en términos de modelos, es el modelo al cual debemos nosotros seguir, es el modelo bíblico de la palabra. Amén. Amén. ¿Cuántos muchas veces se han reflejado con personajes de la Biblia, cierto? ¿Cuántos de nosotros que estamos acá hemos sido muchas veces ante la presencia del Señor impetuosos para su obra, cierto? Con ganas, deseosos. ¿Cuántos deseosos y ganosos hay en esta mañana de querer continuar la obra del Señor? Y muchos de los discípulos también se reflejan como ellos. Pero es importante que tenemos que nosotros observar en la palabra del Señor sobre la conducta y el carácter del cristiano. Porque podemos nosotros tener la teoría, la palabra, ¿cierto? La correcta interpretación, pero ¿qué hay con eso en nuestra vida? ¿Está hecha por obra? ¿Está en práctica? Porque muchas veces las cosas que usted desea, las que yo deseo, no son compatibles a la palabra. No hay cómo encajarla, porque normalmente el cristiano toma la palabra y trata de encajarla en su vida. ¿Le ha pasado alguna vez? Como de acomodarla. Y la Biblia no se acomoda. La Biblia se obedece. ¿Qué es lo que se hace en la Biblia? Se obedece. Si la Biblia le dice camino angosto, ¿usted por qué camino y yo por qué camino andaremos? Si la Biblia dice hay dos caminos, uno es bien ancho y el otro es bien angosto, pero el ancho es de perdición y el angosto es de vida eterna. ¿Por cuál usted y yo caminaremos? ¿Ah?
Oye, que les costó decirlo. El angosto. Pero en la práctica, nuestra humanidad, ¿por cuál quiere andar? ¿Por qué? Porque muchas veces, seamos sinceros, por el angosto, hermano. O por el ancho. ¿Quién dijo angosto? ¿Quién dijo ancho? No vamos a cuestionar las comuniones con Dios. Pero normalmente, ¿qué es lo que ocurre? En lo más práctico, lo más fácil, lo que está más a la mano, es el ancho. ¿O no? Es el ancho. Es más difícil santificarse que perderse. ¿O no? Estoy hablando en la vida práctica. En la vida práctica. Porque entendemos que teóricamente deberíamos hacer esto, deberíamos esto, deberíamos lo otro. Y por ende nosotros tenemos que aprender estos principios o reglas de fe en nuestra vida. Pero no tan solo escucharlo, como dice el texto. No seáis tan solos oidores, sino que hacedores. ¿De qué? De la palabra de Dios. Porque lamentablemente hay muchas personas que le entra por aquí y le sale por acá. Por eso es importante orar a través de esto. Esto no es tan solo escuchar, sino que también es decir, Señor, habla mi vida por medio de esta palabra. Y que esta palabra produzca un fruto en mí, que produzca un desarrollo en mí, una práctica en mí. Porque recuerde, usted y yo no tendremos nunca más la edad y el tiempo, y este culto nunca más se volverá a repetir. Entonces hay personas que creen que en el tiempo las cosas se resolverán. No. Las cosas se resolverán en el tiempo siempre y cuando tome ahora un cambio en su vida. Ahora decida caminar en la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante esta enseñanza, principalmente, que es el último tema al cual nosotros hablaremos en relación a que un cristiano no puede andar errante solo por la vida. Siempre tiene que estar bajo del cuerpo o siendo parte del cuerpo de Cristo. Por eso hoy día tenemos a tantos cristianos que les cuesta un montón decidir la voluntad de Dios. No saben cuál es el camino a seguir, porque no están dispuestos a obedecer lo que dice esto. Es lo que dice. Amén. Entonces en el capítulo 6, versículo 1 en adelante al 11, estaremos leyendo enseñanzas prácticas. Amén. ¿Qué es lo que estaremos leyendo? Para nuestra vida. Porque se separa en 3 etapas la epístola a los Gálatas. ¿Ya? Pero la que nos concentraremos hoy día es enseñanzas prácticas de vida. Amén. ¿Necesita usted enseñanza? Yo también. Amén. Estaremos leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos, ¿qué dice? Las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se enseña. Así que, se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. ¿Qué más dice? Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Padre eterno, te damos muchas gracias por permitirnos leer tu palabra y permitirnos, Señor, aprender de ella. Señor, pon tu bendición sobre nuestro entendimiento, tu sosiego, tu paz, para poder recibir con toda voluntad, Señor, esta palabra en nuestras vidas, porque muchas veces tú hablas a tiempo, antes de tiempo y fuera de tiempo en nuestras vidas. Estamos dispuestos hoy a rendir nuestras voluntades a sus pies, Señor, para decirte, aquí estoy, para que tú me aconsejes y me digas qué hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchos creyentes se oponen a la idea de rendir cuentas porque no ven como las acciones de otras personas sean de su incumbencia y prefieren, dice, tampoco someter las suyas a un examen. El tema de hoy es la otra parte de lo que habíamos hablado la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre la responsabilidad de rendir cuentas a otros. Hoy día el tema es cómo rendir esas cuentas. Dios nos enseña, incluso nos advierte, pero también nos dice los pasos a seguir, cómo nosotros debemos aprender a rendir cuentas a otros. Otros creen erróneamente que la naturaleza personal de nuestra relación, dice, con Dios excluye nuestra necesidad de rendirnos cuentas mutuamente. Aunque es cierto que nuestra relación con el Señor es personal, ¿cierto? ¿Has escuchado muchas veces eso? Dice, pero, dice, es personal por naturaleza. Dice, pero no es cierto que sea por completo privada. Amén. ¿Por qué Dios estableció de esta forma este formato? Porque de una u otra forma el Señor nos conoce cómo estamos diseñados, cómo estamos hechos y cómo es nuestra naturaleza como ser humano. ¿A quién de los que estamos acá muchas veces nos ha costado decir en qué estamos? ¿Por qué? Porque la sociedad al cual vivimos es no mostrar debilidad alguna. Entonces su respuesta, cuando yo le pregunte, o cuando el hermano le pregunte, o cuando cualquiera le consulte, su respuesta y la mía debe ser, bien, súper bien, hermano. Y en la práctica y en la realidad no es así. ¿Cuánto le ha pasado eso? Y ha dicho estoy súper bien y no es totalmente la verdad. A ver, levante la mano. 1, 2, 3, 4, sí, varios, ¿cierto? ¿Saben lo que hemos hecho si nosotros lo llevamos al plano bíblico? Hemos mentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con respecto a eso? Estamos constantemente mintiendo o de una u otra forma se nos permea un poco, se nos filtra un poco de la naturaleza de este mundo. Lo que pasa, hermanos, que esto no es tan malo que para que nosotros tengamos tranquilidad. Lo importante es entender y tener seguridad de que Dios nos quiere instruir y quiere que nosotros tomemos las metodologías de Dios. Hoy en día hay muy poca práctica, aunque usted no lo crea, es muy poca práctica congregacional o bíblica dentro del cuerpo de Cristo. Hay pocas prácticas.
Miren lo que vamos a ir observando acá, a lo que está diciendo el texto y a lo que estaba tratando de dar a entender el apóstol Pablo con respecto a esta epístola. Él estaba dando a entender que nosotros tenemos que tener la capacidad, como decíamos el año pasado, de asumir y creer que la rendición de cuentas no es señal de debilidad, ni de ser menos que el otro, ni tampoco filtrar información calificada nuestra. Porque es importante entender que hay un orden establecido bíblicamente para que nosotros podamos tener esta fortaleza, porque es una fortaleza para nuestras vidas, el poder saber, entender que nosotros tenemos un método de cómo rendir cuentas. La Biblia aquí hablaba cuando era a una persona, por así decir en el buen chileno, pillada, ¿cierto? ¿Qué dice el 6.1? Sorprendida, ¿cierto? Si fuere sorprendida en una falta. ¿Y qué pasa con el que no es sorprendido y está en falta? ¿Quién lo pilla? ¿Quién lo agarra? ¿Quién lo aconseja? ¿Quién lo guía? O aquel que dice, no, yo no tengo ninguna falta y no reconoce. O la iglesia se guía tal cual como es. Usted viene, yo vengo, predico y cada uno lo toma, si quiere lo toma. ¿Es así? Porque hoy día está muy de moda el decir tómalo, ¿cierto? Tómalo porque es para ti. No es así. La Biblia tiene que ser escuchada y oída, enseñada y practicada en cada uno de nuestras vidas. Y ese es el esfuerzo de cada uno, el deber de cada uno de nosotros, el luchar y pelear la batalla con este mundo que nos dice no es para allá, es para acá. Y nosotros decimos, pero si la Biblia dice que es para allá. Y también se suma la otra batalla, que es nuestra propia humanidad, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos y lo que nos han enseñado. Por eso es importante entender que la palabra del Señor a nosotros nos impulsa, nos guía a caminar por sus metodologías. Sus métodos son infalibles, sus métodos siempre nos llevarán a un buen puerto, por así decirlo, nos llevarán a un buen término. ¿Cuántos quieren en su vida terminar esta carrera de la fe, si el Señor lo permite, en un buen término? Amén. Todos nosotros, porque todos nos hemos congregado para escuchar palabra de Dios. Difícilmente puede que acá haya una persona que diga, no, yo estoy aquí desagradado. Todos los que hemos venido es porque estamos agradados para escuchar su voz, la voz del Espíritu Santo, la voz del Padre, la voz del Hijo, por medio de su palabra. Entonces esta enseñanza práctica nos insta y nos instruye a que podamos detenernos en observar, el aprender la metodología de saber rendirle cuenta a otros. Por eso es importante, como lo hablamos la semana pasada, que Dios envió de 2 en 2 y posteriormente a eso permitió que regresaran los 12 y presentaran informes de lo que le había ocurrido, qué le había acontecido, qué le había pasado. Ojo, no es tan solo el rendir cuentas cuando una persona es sorprendida en una falta. Es como el matrimonio. ¿Cuántos están felizmente casados? ¿Cuántos están felizmente casados? Uno nomás, ya 2, 3, gloria, ya 5. ¿Y por qué se ríen algunos? ¿Ah? Están felizmente casados. Qué bien, qué lindo. Hermano, de los que están felizmente casados, ¿ha tenido alguna vez una pequeña diferencia? Sí. Y en esa pequeña diferencia usted ha tenido un poquito de un tono de voz más alto. Y eso a usted le va a indicar que usted dejó de ser hijo de Dios, o dejó de ser hija de Dios, o dejó de ser llamado, o dejó de ejercer la labor de que Dios le ha encomendado. No. ¿Por qué? Podemos deducir que esto es parte de la vida cotidiana y ordinaria del diario vivir, donde se presentan diferencias, donde se presentan situaciones
que podríamos decir de conflictos. Y es importante entender que la vida es así, hermanos. Si nosotros creemos o pretendemos dar a entender un evangelio no bíblico, yo les puedo inventar cualquier cosa del matrimonio, de los jóvenes, de los niños y de las iglesias. Y por ende podemos nosotros poner la Biblia, abrirla, leerla, pero sacarla fuera del contexto y darle cualquier interpretación al texto para que sea agradable y dulce para nuestro oído. Ahora toda la Biblia no está comprendida en solamente exigencias y exigencias. La Biblia demanda obligaciones, pero también la Biblia entrega bendiciones, entrega promesas para nuestra vida, entrega buenos resultados para nuestro diario vivir. Amén. Por eso Dios cada día lucha en poner gozo en su corazón cada día, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Él quiere que estemos fuertes cada día. Pero si nosotros no nos instruimos en estas situaciones y en estos puntos delicadísimos al cual tenemos que saber tocar para poder el día de mañana saber enfrentar los conflictos, saber enfrentar los problemas, saber enfrentar las diferencias, saber enfrentar nuestras inquietudes. Y por eso Dios ha dejado metodologías para poder saber que uno debe rendirle cuentas a otros. Amén. Entonces sigamos leyendo. Dice, la Biblia enseña que somos responsables a Dios. ¿Cuántos son responsables? A Dios primeramente y después los unos con los otros en lo que respecta a nuestra conducta y nuestro carácter. Amén. ¿Cuántos han tenido en su vida un problema de carácter? Amén. Todos, mis hermanos. Todos, gracias a Dios por los sinceros, todos hemos tenido problemas de carácter. ¿Por qué? ¿Se imagina usted si todos fuéramos nosotros como el apóstol Pedro? Si todos fuéramos calcados en temperamento y en carácter, como el apóstol Pedro. ¿Cómo era el apóstol Pedro? ¿Ah? Arrebatado, ¿cierto? Podríamos decir que era un celoso de la fe, y que él siempre primero, un impetuoso, llegó a ser casi impertinente en muchas ocasiones, interrumpió hasta a Jesús, y Jesús tuvo que tratarlo como que si fuese Satanás, ¿se recuerdan? Dice, y dándole las espaldas le dijo, apártate de mí, porque estaba haciendo una petición que no era de su lenguaje, no era de su entendimiento, y tal vez estaba siendo influenciado por el enemigo. Recuerden que hay personas que son influenciables, son vulnerables a los demonios. Y eso ocurre en el cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos decir, hermanos, preocupémonos de puros principios de fe y de formación cristiana. Dentro de eso tengo que hablar que hay un mundo espiritual que no quiere, va a mover el infierno entero para que tú no le sirvas y cumplas el llamado que Dios te dio. Te pondrá cualquier escenario muy atractivo y lógico al cual tú creas y asequible para que no cumplas con lo determinado por Dios que tiene en tu vida. Y necesariamente no tiene que ser el propósito de Dios al principio pura rosa y pura risa y puro gozo. Es una combinación que Dios permite que en medio del trabajo, en medio del esfuerzo, en medio de la exigencia, haya gozo, haya felicidad y haya también paz en nuestros corazones. Hermanos, debemos entender que estos principios de vida son fundamentales para la formación nuestra. La responsabilidad de rendir cuentas se define como una relación entre creyentes donde uno ha invitado al otro a observar el desarrollo de su carácter en una o en más áreas de su vida. Y para eso nosotros debemos aprender, como dije en un comienzo, el primer tema, debemos aprender a tener amistades cristianas. ¿Por qué? Porque esa amistad cristiana
Si está en Dios, obviamente está buscando del Señor, le aconsejará lo que es más conveniente para su vida espiritual y para su propósito aquí en la tierra. Debemos entender que como congregación comenzamos a pasar a ser una familia más. Es donde se ven diferentes temperamentos, diferentes caracteres, diferentes formaciones, algunos más melancólicos, otros más flemáticos, otros de una u otra forma son más apagaditos, unos más rápidos, más como que le pusieron la corriente y salió y anda, y otros más lentos, y uno tiene que... como que, ¿y cuándo lo va a decir? ¿Y cuándo? Y como que dan ganas, lo digo. Y somos así, todos distintos. ¿O no? Pero Dios nos da una recomendación que dice que tenemos que aprender a caminar juntos. Mire la media pega que nos dio Dios. Si miren hasta nosotros, y esto es reconocer, es abrir un espejo y ponérselo delante de su vida. ¿Le cuesta a usted y a mí vivir con usted mismo? Cuando usted, ¿qué miráis? Hasta usted mismo en sí es complicado. ¿Cuántos complicados hay aquí? Complejos en su existencia misma. Que ni siquiera ellos mismos algunos días se entienden a sí mismos. ¿A quién le ha pasado alguna vez? Cualquier gesto, cualquier... lo voy a entender como un sí. ¿Quiénes de los que estamos aquí en su propia existencia le cuesta llevar su humanidad a sí mismo? Yo creo que todo en un momento estamos pensando en la inmortalidad del cangrejo. ¿Bueno? Todo en algún momento tenemos un día, el día de, ¿cierto? El día que usted no sabe cómo, pero anda mal. ¿Le ha pasado alguna vez? Déjeme decirle que usted es normal. Si usted es así y yo somos normales. Lo que es importante entender que Dios, a través de esa complejidad y esa dificultad de persona, Dios nos llamó. Yo no tengo respuesta para eso. Si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted cree que yo soy bueno para esto? Bueno, tal vez le diré, mira, tal vez he visto en lo poco que te conozco o en lo mucho que hemos andado, eres esto, pero en realidad yo no podré nunca dar un diagnóstico acabado, porque el que realmente puede determinar en la vida el futuro en la persona es Dios. ¿Por qué? Porque es de responsabilidad compartida. No es tampoco, crea usted, que usted va a dejar todo a Dios, porque hay gente que, no, todo a Dios, y no hace nada. No, Dios tiene que ver el esfuerzo. Observe solamente las Escrituras cuando Él físicamente fue a buscar a sus discípulos. Dice que ellos todos, hasta Judas, estaba trabajando. Todos estaban haciendo algo, todos se estaban manteniendo ocupados en algo, todos querían hacer algo, tal vez no sabían cuál era el canal, pero estaban haciendo algo. Entonces Dios no va a llamar a gente estacionaria que espera que todo le llegue en la vida, que espera que de una u otra forma todo suceda, a no ser que Dios también ponga calma en el silbo apacible, porque hay un silbo apacible donde a usted Dios le pone quietud, le suspende todo y lo deja ahí, usted y Dios. Eso es un trato personal. También tengo que hacer la observación frente a eso, pero también dentro de sí Dios tiene un plan para de una u otra forma ver de qué usted está hecho, de qué estamos hechos. Si realmente cantamos las alabanzas que nos ponen en el altar, o realmente estamos entendiendo aquella alabanza que está haciéndose carne en nuestra vida. Por eso es importante cómo rendirnos cuentas unos a otros. La palabra es práctica, rendirse. Y Dios es importante que también nos cuide en esa área de saber tener amistades. ¿Para qué? Para que usted pueda saber rendir cuentas a otros. Amén. Amén. Y obviamente que eso es para regular la conducta y el carácter. Porque nosotros tenemos la tendencia y creemos que todo de una u otra forma
tiene que ser favorable. En un comienzo tal vez no va a ser favorable. Dios le va a poner a alguien, a usted, a su lado, para formarle, para guiarle, para tener paciencia, y normalmente esa persona no va a ser muy agradable, porque nosotros tenemos la tendencia a reunirnos, a juntarnos con los que nos caen bien nomás, ¿o no? Amén. Con el que, y el que me, en medio, porque hay gente que es media como collar de melones, ¿no? Pesadita. Media pesadita, media impertinente, ¿cierto? Que hace preguntas que no debe, que nunca se le dio licencia para hacerlo y las hace, ¿o no? Eso, ¿sabe lo que es? Son vestigios, son pequeños fragmentos que van quedando de lo que le enseñaron a él o a ella. Y aquí en Cristo uno tiene que ser muy prudente. Si no le han preguntado, usted no pregunte, ¿o no? Porque es parte de la formación, ¿o no? Y eso es donde no nos gusta, porque de repente somos demasiado preguntones, ¿no? O tal vez también está dentro de nosotros y no hay ninguna mala intención, porque es normal para nosotros, ¿o no? ¿O ¿Le ha pasado alguna vez que lo que usted cree que es normal no es nada normal? ¿O no? ¿Le ha pasado alguna vez? Cuando usted va a tomar sopa, ¿cuánto le gusta la sopita? Y hacen... ¿Eso es normal? No. Entonces de repente usted cuando vaya de visita va a hacer así. Y todos lo van a estar mirando, porque sorbetea la sopa, el jugo, todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos enseña? No sorbetear. Miren lo que estoy enseñando, temas netamente domésticos, pero eso repercuten en la vida social, repercuten en la vida mía espiritual y suya espiritual. Son 9 ramas del fruto del Espíritu, y tiene que haber de nosotros prudencia, longanimidad, bondad. Tiene que desarrollarse esto. Y eso es lo que hoy día muchas veces no se ve en el cristiano. Se ve normalmente lo que la persona quiere hacer para Cristo, pero no lo que Dios tiene que trabajar en su vida. Mire, esto es por último, lo repetiré al último, pero lo puse como el último que podríamos nosotros tomar como título en nuestra vida. Dice así: vivir la vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida. Dice, es vivir su vida en y por medio de nosotros. O sea, que Dios viva por nosotros, que Jesucristo se interne en nosotros y Él viva por nosotros. Esa es la vida cristiana. Por eso dijo un discípulo, y ahí le voy a preguntar quién lo dijo, dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿O no? ¿Y qué dice la continuidad del texto? ¿Quién se lo sabe? Donde caben 2, comen 3. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Estamos como el Chapulín, ¿no? ¿Y qué dice en la continuidad del texto? Crucificado estoy. Él estaba dando a entender que ya mi naturaleza, mi forma de ser, mi forma de hablar, mi forma de creer, mi forma de pensar, mi forma de interpretar, no es mi forma. Es Cristo que a través de mi vida funciona en la humanidad. O sea, mi vida está tan rendida, tan sumida, ojo, no está oprimida, usted no está exento de pensar. Porque normalmente esto se atribuye a los dones espirituales muchas veces. Oh, no sé lo que dije, no sé lo que hice. No. Porque usted está consciente en sus cabales del trato de Dios en su vida. Y usted y yo, más que nadie, sabe dónde Dios tiene que trabajar. ¿O no? Es como cuando un joven viene y comienza a darle a entender en la etapa del crecimiento, le empieza a dar la etapa y dar a entender que ellos son los que de una u otra forma aconsejan el hogar. Y en la realidad, como siempre lo he dicho, los jóvenes tienen mucho que aprender y no están ni por las tapas de poner condiciones en la casa. Entonces eso pasa, ¿o no? Llega un momento en la etapa de la edad, de la vida de las personas que y nosotros también lo hicimos, también quisimos de una u otra forma imponer esto, porque es parte de la naturaleza del crecimiento de las personas. Y es importante entender que también en el cristianismo debe haber un lineamiento en nuestra vida. Usted tiene que tener a una persona a quien rendirle cuentas, a alguien que usted le diga cómo va. Mire, por ejemplo, acá puesto, es importante entender que la relación personal, y dice que no es completamente privada lo que estábamos leyendo. O sea, la relación con Dios es perdonar, pero no totalmente privada, porque es importante tener y saber
que alguien tiene que de una u otra forma regular su conducta, regular su carácter. Y Dios se va a tomar de aquello en las situaciones de su vida. Por eso es importante cuando Dios nos dice responsabilidad, tener aquella responsabilidad. Nosotros también tenemos que desarrollar el carácter en uno o en más áreas, ¿o no? El desarrollar el carácter se demora a Dios años, hermanos, en tratar con la persona. Años en su vida. Por eso es importante que la palabra nos enseñe bien. ¿Usted quiere aprender bien? Tiene que estar dispuesto a ser enseñado. Primeramente, si usted cree, o yo creo, o yo pienso que ya lo he comprendido todo, ya he sabido todo, ya lamentablemente es un porcentaje, ni siquiera me atrevo a decir un punto a favor, un punto en contra, es un gran porcentaje de que su vida será un fracaso. Porque hay personas que creen que esto es la iglesia, venir al culto, escuchar una palabra, una oracioncita y se acabó. No, es mucho más trabajo que eso, porque Dios hoy día está esperando, está sentado llorando y está esperando que alguien se levante a interceder a las 3, 4 de la mañana, porque no hay cristianos que se levanten a interceder. Y Él llora porque hay gente que se está suicidando a esa hora, hay gente que se está drogando, hay gente que se está perdiendo y hay gente que está tomando decisiones de vida. Dios está esperando un matrimonio, a 2 matrimonios, a 3 matrimonios que sean llamados al ministerio y que se pongan las pilas a trabajar al Señor, primeramente con su vida, para que entiendan la obra ministerial. Está esperando Dios llamar a jóvenes, a señoritas para el servicio del Señor. Y hoy día vemos que cada vez los jóvenes menos priorizan en la obra de Cristo. Por eso nosotros los jóvenes los impulsamos al trabajo. Porque deben aprender a hacer la pega, no cuando nosotros no estemos, porque yo no estoy pensando que ellos van a recién ejercer lo que aprendieron, todo lo que aprendieron cuando nosotros no estemos. Van a tener la misma edad que nosotros. Y eso es brecha generacional y es un evangelio al cual de no sé dónde nos hemos sacado. Hoy día los jóvenes tienen que ejercer. Hoy día tienen que predicar, hoy día tienen que levantar una iglesia, hoy día tienen que salir a repartir literatura, hoy día tienen que estudiar, hoy día tienen que hacer la cama, hoy día tienen que lavar la loza, hoy día tienen que aprender a planchar, hoy día tienen que aprender a coser, hoy día tienen que aprender los precios de los productos en el supermercado, hoy día. ¿Qué es lo que es una vida? ¿Y qué es lo que es el evangelio? No son cosas distintas, es un todo. O usted es otro en el trabajo, o usted es otro en las calles, o yo soy otro en el hogar. No, hermanos. Nosotros tratamos de una u otra forma a ser integrales en el desarrollo de lo que es la vida cristiana. Y cuesta eso, hermano, un montón, porque va en contra de muchas veces de nuestra formación y de nuestros principios. Por eso es importante desarrollarlo, el carácter, desarrollarlo en nuestra vida. Mire, ya hay algunas observancias que tenemos que tener nosotros como disciplinas, como nos dice el texto. ¿Cómo podemos nosotros aprender a dar cuenta bajo esta metodología? Dice, aprender a tener una disciplina de estudio bíblico. No con respecto al martes del estudio bíblico acá en la congregación, a tener un estudio, una lectura sistemática de la palabra. A leer. No entiendo nada. Por eso tiene un cuadernito para poder anotar. Anota ahí, y cuando usted no entienda, usted llama al pastor, llama a la pastora, llama a sus maestros de diferentes grados de estudio y le consulta. Y si los maestros no saben, preguntarán al pastorado. Y como equipo, como hermanos al cual somos la familia, trataremos de resolver las dudas que se están formulando. Por eso es importante entender. Disciplina de estudio bíblico. Hoy día el cristiano no tiene disciplinas y esto cuesta mucho. No tiene disciplina, y cuando no hay disciplina no hay voz de Dios. Cuando no hay disciplina no se escucha la voz de Dios, no se sabe caminar en Dios. Por eso tenemos tantos miembros en las congregaciones que hoy día no saben qué decisión tomar, porque están escogiendo combinados. Quieren servir a Dios, pero no quieren dejar lo sentimental y lo emocional y lo romántico de la vida. No, hermanos.
Dios no va a claudicar. Primero es su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? En la escala, en la estructura de lo que Dios tiene para nuestra vida son 3 pasos a seguir. Primeramente es Dios, usted y Dios. Después de eso viene la familia. Y después de eso el ministerio y el servicio. Por eso algunos se toman mal, dicen, por eso no vengo a la iglesia porque tuve que celebrar el cumpleaños. Mal, distorsionado, un evangelio mal formado. Mal formado. Primero es Dios, después tu familia y después el ministerio. Está diciendo no que uno primero, segundo, tercero. Está diciendo los 3 al mismo tiempo, pero en su orden. Usted, para que entienda cómo viene la familia, tiene que buscar de Dios. ¿Cuántos hermanos vemos nosotros que sufren en silencio? Porque la esposa o porque el esposo le oculta cosas de los hijos o se ocultan cosas entre ellos. Y eso es desautorización. Y ahí el enemigo, cuando hay un desfase de principio de autoridad, él se puede meter. Por eso no es tan solo ver situaciones. No se pueden desautorizar unos a los otros. Tienen que haber acuerdos tomados en términos de matrimonio para la familia. Y esto no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden? Porque no están tomados de la mano de Dios. Y por eso hoy día hay síndromes como niños emperadores. Esos son los conceptos de los rasgos psicológicos que tienen. El niño emperador decide qué comer, decide qué hacer, dónde ir. Y por eso hoy en día se dice, es que este niño, esta niña es insostenible, no me recibe, no aquí. Niños emperador porque no están tomados de Dios. No aceptan el modelo bíblico y menos sirven a Dios. Entonces, por eso es importante entender, aquí no estamos desarrollando lo malo del cristiano, estamos hablando de las disciplinas que tenemos que tomar conforme a las metodologías de rendir cuentas a otros. Disciplina, estudio bíblico, el primero, tener una vida de oración, no orar, porque algunos dicen, es que tengo que orar. No, hermano, es una vida. Una vida, usted no tiene que usted acostumbrarse a esto, porque no somos personas normales. Usted puede estar escribiendo algo, puede estar lavando, puede estar cocinando, puede estar caminando, puede estar manejando, y usted tiene que ir pensando en Dios, una vida de oración, sin apartarse del diario quehacer, del diario vivir. Nosotros debemos aprender a tener una vida de oración. Una vida, no orar, eso, hermano, es una vida de oración, vivir orando constantemente. Y a través de eso usted podrá aprender a oír la voz de Dios. Porque es importante no tan solo oírla, sino que discernir la voz de Dios. También tiene que haber un comportamiento de la fe cristiana hoy en día. Por eso, si usted va conmigo a la escritura, a Gálatas capítulo 6, versículo 17, miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahí el apóstol Pablo? ¿A qué se estaba refiriendo? Se levantó la polera y dijo, mira, se sacó la polera, mira. La pregunta es, todos los que hemos leído la escritura o hemos escuchado la palabra, muchos dicen que el apóstol Pablo, y la escritura lo dice, que fue apiedrado. ¿Cuántos se acuerdan de eso? El Listra, ¿se acuerdan que casi lo mataron? Ya. Lo latigaron, él contó que lo latigaron, lo golpearon. ¿Qué no pasó? Pero él no está refiriéndose a eso. ¿A qué se está refiriendo? Él está diciendo que tiene una identidad. Eso es lo que está diciendo. Yo tengo convicción. Yo tengo identidad. Yo me identifico con la causa de Cristo. Eso estaba dando a entender. Que su vida no era nada, solamente Cristo. Eso es lo que él estaba diciendo. No estaba siendo jactancioso. Él no estaba gloriando, porque los versículos anteriores habla del gloriarse a sí mismo. No porque él está pidiendo, hoy si ven a alguno estaba dando los consejos. Y él, después de eso que da todos los consejos, dice,
no pretendo gloriarme en nada de esto, pero aún así llevo las marcas de Cristo en mi vida. O sea, está diciendo, yo sé lo que estoy enseñándoles porque me identifico con Cristo y esta es mi identidad y nada más. A eso se estaba refiriendo el apóstol cuando habla de las marcas que él lleva de Jesucristo, porque él vino una marca en su vida, lo marcó Cristo a su vida. Y obviamente todos lo sabemos en el libro de los Hechos capítulo 9, cuando Dios viene y lo visita y a través de eso hay un trato personal. Entonces dentro de eso está hablando del comportamiento de la fe. Nosotros tenemos que tener un comportamiento y ese comportamiento tiene que ir acogido a la Escritura. Amén. O sea, en otras palabras, no sacar conjeturas por conjeturas, sino que emitir a través de eso juicios o emitir conjeturas o caminar por aquello en la vida por medio de la palabra del Señor. Y para eso es importante que Dios dejó esto. Y uno dice, pero ¿cómo? Si yo no lo sé todo. Por eso Dios te puso a alguien al lado. Por eso te puso a tu liderazgo. Por eso te puso a líderes, te puso a pastores, para guiar tu vida en conducta de regla de fe y también en carácter y así también en comportamiento de la fe. Por eso es importante entender. Y a través de eso vemos una disciplina más. Hemos visto disciplina de estudio bíblico, disciplina de vida de oración, disciplina de comportamiento de la fe. También tener tiempos de calidad con la familia o a la familia. ¿Cuántos tienen tiempos de calidad a la familia? Es importante, puede que no estemos todo un día juntos, pero en el momento hay que saber disfrutarlo. Cuesta, a todos nos cuesta, hermano, porque este mundo anda extenuado, este mundo, y cuando usted tiene tiempo le da sueño, ¿cierto? Por el agotamiento y el cansancio. No es pecado, pero toda la vida cristiana, para aquellos que piensan que la vida cristiana es un relajo, no sé qué evangelio están enseñando o escuchando, porque el evangelio es trabajo. Trabajo. Si usted dice, pero todavía Dios no me llama al ministerio, estoy a punto, trabaje con su familia, forme a sus hijos, enséñelos, guíelos, porque después no va a haber tiempo para poder. Hermanos, hay mucho trabajo que realizar. Por eso es importante entender los tiempos que Dios nos da. Hay personas, por eso yo insisto, creen que el tiempo lo tendrán perpetuo en su vida. Hermanos, no se volverá a repetir nunca más este culto. Tal vez habrá muchos mejores, pero nunca más se volverá a repetir este sentido de lo que Dios quiere darnos a entender. Y por ende también tenemos que tener disciplinas en las tentaciones recurrentes. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver y observar en donde nosotros estamos viviendo. Y estamos en una sociedad erotizada, que hasta un jabón se lo venden con un desnudo. Usted va a comprar ropa interior y sale un tipo casi desnudo. Va a comprar ropa interior para mujer, una mujer casi desnuda. Y tan solo un jabón, un champú, hasta un celular, hermano, le están vendiendo un enganche erotizado. Entonces, nosotros donde más tenemos que tener el cuidado y caminar en santidad. La palabra en santidad no es andar vestido de blanco, ni hablando en lengua, ni cantando gloria a Dios, aleluya, sino que es ser apartado de este mundo para Dios. No apartarnos de lo del mundo, sino que apartarnos de este mundo para Dios. O sea, estamos en este mundo, pero apartados para Dios. Eso se está refiriendo al texto. Porque tenemos que caminar en este mundo. Tenemos que ir a la verdulería, tenemos que ir al pan, tenemos que ir al súper, tenemos que ir a trabajar, tenemos que ir y nos relacionaremos con este concepto que muchas veces no se explica, pero se llama tentación. Y la palabra tentación significa impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero puede resultar inconveniente o perjudicial para nuestra vida. Pero es un impulso. La tentación siempre va a estar. El pecado es ceder a la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que no cederán a la tentación. ¿Por qué? Amén. Porque aprenderán a rendir cuentas a otros. Aprenderán principios de vida. Aprenderán principios de fe y de reglas de vida. Y para eso tenemos que aprender este concepto. Lo voy a leer 2 veces.
para que podamos leer. Va a quedar grabado esto gracias a la tecnología. El concepto someterse. Esto es la lucha más grande para el cristiano en su vida. El sometimiento. El someterse, el significado de sometimiento significa que es aceptar, o sea, primeramente, su voluntad y la mía están rendidas. Es aceptar la autoridad, dice, o la voluntad de otra persona. Generalmente sin oponer resistencia. Eso significa el someterse. Es aceptar. Y eso, esa primera palabra cuesta un montón. ¿Cuántos aceptan ser bendecidos? Yo lo digo a la congregación y todos decimos amén. ¿Cuántos aceptan ser reprendidos? Amén. No todos. En la práctica. Porque aquí las palabras pueden ser decirse, amén, son más livianas, pero en la vida no nos gusta que nos digan las cosas. Y eso nos pasa a todos nosotros. Porque somos seres humanos. Y por ende, por el hecho de ser seres humanos, y a pesar de que Cristo nos ha santificado, nos ha regenerado, ¿cierto? Y nos ha perdonado, nos ha lavado, ¿cierto? Nos ha redimido. Aún así, teológicamente, Dios nos dice que somos santos y nos hace santos por medio de la fe en Cristo Jesús. Aún así, somos santos defectuosos. Cometemos errores todos los días de nuestra vida. Y por eso es importante tomar estas metodologías. Que usted tenga un confidente. Usted tenga una persona que le diga, oye, ¿leíste la Biblia hoy día? Oye, ¿estáis leyendo? ¿Estáis orando? Pero no en esa acentuación, sino que es de preocupación. Tómelo como que esa persona está preocupada. Y obviamente debe ser así. La primera persona al cual tiene de una u otra forma la facultad de hacerlo son los pastores de la iglesia. Y así también los líderes designados en el desarrollo de trabajo por departamento. Es de suma importancia eso. Y aún así, nosotros, como siempre contamos, estamos bajo la sujeción de una corporación de derecho público y privado y también de un pastorado. Entonces, nosotros estamos hoy en día en proyectos de iglesia. ¿Cuántos están contentos por aquello? Pero a través de eso va a haber también un sinfín de situaciones donde nuestra humanidad va a saltar, se va a enfermar, se va a cansar, se va a agotar, no va a querer muchas veces. Pero eso no significa que no queramos nosotros rendir cuentas unos a los otros. Por eso la metodología es saber tener estas disciplinas, buscar a alguien, entenderlo a través de su palabra y así también, más que buscarlo, Dios se lo designe. Amén. ¿Está dispuesto? Puede que sea su esposa, querido hermano. Puede que sea su esposo, querida hermana. Puede que sea un hermano de la congregación, al cual comience a tener usted un lazo de amistad, y puede que sea su pastor, puede que sea la pastora, que le diga, hermano, estás orando, porque uno ve, ya sabe, uno sabe cuando una persona da las primeras palabras, sabe si está orado en su vida. Eso ya es una práctica, un discernimiento adquirido que Dios lo va añadiendo porque Dios va capacitando a sus siervos. Amén. Entonces, uno ya sabe ya cuando alguien está oradito, o cuando le escriben incluso hasta por WhatsApp o lo llaman por teléfono, el sonsonete de voz, uno sabe si le están diciendo la verdad o le están diciendo mentira. Si están mintiendo. Entonces, uno sabe ya cuando la persona quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Amén. Por eso es importante entender esto. Voy a seguir leyendo, ya estamos previo a terminar, pero me interesa hablar sobre este punto. Dice, la vez que quiera pedirle a alguien que esté pendiente de usted y le pregunte con cierta frecuencia cómo está compartiendo su fe o cuánto tiempo le está dedicando a su familia, dice a través de esto que hay un área donde la responsabilidad de rendir cuenta puede marcar una gran diferencia. Es la de las tentaciones recurrentes. Pablo enseñó que si un creyente es sorprendido, como leíamos en el 6.1,
en algún pecado, los miembros fuertes de la iglesia deben trabajar con el pecador para ayudarle a retomar el buen camino. Pregunta, le hago la pregunta a la congregación. ¿Este contexto del 6.1 está refiriéndose solamente a los nuevos? ¿Habla el texto en el 6.1 del nuevo si es sorprendido? No. ¿Puede ser sorprendido un antiguo en ninguna falta? Sin duda alguna. Aquí es el texto, acuérdese que estamos dentro del contexto de enseñanzas prácticas para la congregación y para la vida. Entonces no está puntualmente hablando de un caso específico. Está hablando de cualquier cristiano nacido en la iglesia, recién llegado en un año de convertido o meses de convertido o gran cantidad de tiempo o no haber sido convertido toda la vida. No está hablando de tipos de cristianos dentro de la congregación, sino que está hablando puntualmente de que aquella persona puede ser sorprendida y hay que tomar cartas en el asunto con los hermanos, que dice acá el contexto está hablando de hermanos fuertes. ¿Fuertes en qué? Maduros, gente que no va a andar filtrando la información, y eso se da mucho en la congregación. Gente que no mantiene reserva de las cosas, gente que no calla, y eso es un pecado. Es un pecado porque puede armar, dice la Biblia que la lengua es un pequeño miembro y que puede armar grandes incendios. Por eso es importante, y aquí una persona cuando se ve esto es porque no tiene madurez, no hay crecimiento en su vida y tiene que rápidamente aprender, pero tener la voluntad de querer ser formado. Por eso es importante este proceso en la vida. Si no lo aprende en el principio, cuando lo aprenda en el final del tiempo, puede ser muy perjudicial. No tan solo para esa persona, sino que para muchos de su alrededor. ¿Sabe por qué? Porque esa gente va quedando sola. Nadie quiere compartir con aquellos. Nadie quiere tener comunión con esas personas. ¿Por qué? Porque en la práctica hay resquemores. Por eso es importante, esto es sumamente importante. Todos nosotros de una u otra forma, hablamos de más. ¿Cuántos de los que están aquí han hablado de más alguna vez? Levanten la mano, si esto es con testimonio, estamos en la ley de la transparencia. Todos, ¿sabe por qué? Le vuelvo a decir, porque somos seres humanos y nuestra tendencia es siempre, hermano, no ponga duda, usted no diga, no, yo estoy orado, yo estoy ayunado, no, hermano, siempre. Recuerden que después de un ayuno de 40 días vino el tentador. O sea, usted podría decir, ahora haceme frente, pues diablo, vengo a... ¿Usted cree que tuvo algún miramiento con Jesús? ¿Jesús necesitó ayunar 40 días? Le pregunto. ¿Necesitó orar a la presencia de Dios? No, Filipenses 2:6-7 dice, siendo Dios se humanó, ¿necesitaba Él? No, pero ¿por qué lo hizo? Todo lo dejó en regla, todo dejó en orden. Así que no creamos porque estamos ayunados, porque estamos orados, porque estamos contra ungidos, reconfirmados con la palabra. Vamos nosotros a tener licencia de parte del enemigo, decir, no, este lo dejo tranquilo porque si no, no, hermano. Si a Cristo se lo hizo, ¿qué queda para usted y a mí? Recién ayunó, y estamos hablando de 40 días, hermano. Y en medio del ayuno se atrevió a tentarle, se atrevió a acercarse a hablarle. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? Mira, ¿sabes lo que yo pienso, lo que yo creo? ¿Qué le dijo? Mira, chamuco. ¿Qué le dijo? Está escrito. Está escrito. Está escrito. Entonces, ¿qué tenemos que acogernos nosotros? Siempre
a la palabra. Por eso estamos haciendo el llamado y esto está quedando grabado para aquellos que querrán escuchar esta palabra. Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra. Volvamos a lo que dice el texto. Volvamos a lo que nos interpreta ella. Si nos cuesta, no importa. Es mejor ayudar a alguien que le cuesta a alguien que no está ni ahí. Es mucho mejor eso. ¿O no? Es mucho mejor eso. Es mejor ayudar a aquel que reconoce, ya bueno, me cuesta, al otro que se queda callado, pero cree que va a pasar desapercibido. Pero no es así. Se nota cuando alguien no quiere de Dios. Y le hace el cuerpo a lo de Dios, a lo de Dios, a lo de Dios, y le hace el quite. Se nota, hermanos. Pero la Biblia nos dice, y lo seguiremos haciendo, porque la palabra nos dice, ¿qué nos dice? Forzadlos a entrar. O sea, voy a insistir, voy a insistir, voy a insistir, voy a insistir, y voy a insistir, porque la palabra de Dios me lo dice. Forzadlos a entrar, para que un día determinado se abran los ojos de su entendimiento y entenderá cuál es el camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos están entendiendo el camino? Hermanos, Dios no lo trajo a usted acá para estar sentado toda una vida. Dios quiere que usted sea una persona al cual cumpla lo que Dios tiene pensado hacer en su vida. Tal vez algunos no van a andar corriendo repartiendo literatura, pero van a estar de rodillas gimiendo en el Espíritu, cubriendo a los que oran, cubriendo a los que trabajan, cubriendo, porque somos un equipo y una familia al cual tenemos que saber remar. ¿Cuántos han remado? Pero mar adentro, ¿cuántos han remado? ¿Ha remado alguna vez? ¿No es llegar y remar? Porque vienen olas y usted tiene que saber enfrentar la ola, ¿o no? ¿No es llegar y remar? Porque si usted rima más rápido con esto, usted va a andar dándose vuelta todo el rato, ¿o no? ¿Le ha pasado o no? Uy, ¿por qué me estoy dando vuelta? Porque estoy remando más que este. Tiene que ser sincronizado. Imagínese si hay más remando atrás. Y si hay uno que empieza a remar para el otro lado, o empieza a moverse así, ¿sabes? Hay todos esos que son, le gusta en los momentos menos indicados, y usted tiene pánico al agua o no sabe nadar. ¿Quién no sabe nadar? ¿Ah? ¿Paco sabe nadar? ¿Todavía no? Vaya a aprender, pues, hijo, te vamos a enseñar. ¿Qué pasaría si usted lo tiran? Comienza a chapotear para todos lados, ¿cierto? Por eso es importante entender que esto tiene que ser en equipo. En equipo. Y eso no significa que todos vamos a pensar igual. Que todos vamos a sentir igual las cosas. No es así, hermanos. Por eso es un equipo. Es lo que el que está al lado, el que está a mi lado no tiene lo que yo tengo. Y lo que yo tengo, ella no lo tiene o él no lo tiene. Y es un complemento. Y nos vamos complementando y nos vamos organizando y vamos trabajando. Y esto va avanzando. Pero tiene que ir bajo una normativa, bajo un orden, bajo un sometimiento, bajo una disciplina, bajo una rendición. Por eso es importante, dice, que a veces las personas quedan atrapadas en actividades o actitudes que se vuelven demasiado poderosas para que las venzan por sí mismos y no saben cómo romper ese yugo para ser libres. Hay gente que no tienen esas capacidades, les cuesta. ¿A quién le cuesta las matemáticas? Aquí, levante la mano. ¿Cierto? Hay como que cuesta, ¿no? ¿Cierto? ¿Y a quién le daba pavor o le daba lata? Como que el profe sabía que me costaba ese ejercicio y me mandaba a hacerlo a la pizarra. Y uno dice, qué lata, ¿cómo lo hago? Y los compañeros, X, todo, ¿o no? O que estudió y abrió y dijo, vamos a sacar, y sé todo, y usted abre y su mente está así. ¿A quién le ha pasado? Que estudió, no, si me lo sé, de atrás para adelante, ¿eh? Y usted abre la prueba y queda así su mente. Y usted dice, ¿cómo lo hago, Dios mío?
¿Le ha pasado alguna vez? Es parte de nuestra naturaleza y de nuestra personalidad. Ahora, es importante entender estos procesos, hermanos, porque si no logramos tomar estos conceptos y aplicarlos en nuestra vida, muchas veces es probable que la iglesia siga avanzando, se sigan realizando cultos, se siga dando palabras, pero no va a haber un crecimiento en las personas. Por eso es importante entender que no todo es demonio, no demonizar todo, pero hay cosas que hay que ir aprendiendo y hay que ir poniendo por práctica. Y hay cosas que en su vida y en mi vida nos va a costar. ¿Le cuestan cosas a usted? Igual que a mí, hermano. Hay algunos que les cuesta el tema del llegar a la hora, ¿o no? Pongamos ese. Y eso es un acto de irresponsabilidad. Pero tal vez es lo que a usted le cuesta. Pero eso no significa que nosotros vamos a entender lo que a usted le cuesta y lo dejamos nomás. No. Seguiremos enseñando que su deber y mi deber es llegar. ¿Llegar a qué hora? A las 10. A la hora. Llegar a la hora establecida. Por eso es importante entender estos principios de vida. Sigamos con el último punto al cual tenemos acá anotado. Dice, a usted no le corresponde salvar a nadie de sus problemas. Eso cuidado, porque de repente, como yo tengo un concepto al cual le enseño al liderazgo, y esto tiene que aprenderlo usted, hermano, porque aquí cuando se conjugan los sentimientos con lo que dice la Biblia, hay que tener mucho cuidado, porque es propenso a errar, a cometer errores. Le voy a decir este concepto y algunos ya lo han escuchado y saben a qué me voy a referir. Cuando yo hablo de que es más bueno que el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan, no? Que siempre lo he enseñado. Cuidado, porque usted, aunque instruya, enseñe, dedique horas, camine con la persona, ande del brazo con la persona. Esto es así, esto es así, esto es acá. Ya te equivocas, ya no importa, yo te ayudo, vamos para allá, otra oportunidad, vamos para acá, otra oportunidad, vamos para allá, ya, esto así. ¿Aprendiste? Sí, aprendiste. Ya, ahora practícalo, no hay aprendido nada, ven, tenemos acá, y lo lleva para allá, no sabe, ya, ven para acá, no, y lo lleva, y trabaja, usted nunca salvará a esa persona del problema. Porque tiene que haber algo fundamental en la vida. Querer crecer, y eso se adquiere personalmente. Estamos hablando en Dios, hermanos. Para lo de Dios, porque lo nuestro es todo Dios. Mi trabajo es Dios, ¿o no? Yo cuando voy a trabajar, en mi trabajo lo hago para Dios. Hay un jefe, hay un dueño, pero es para Dios, ¿cierto? La iglesia aquí es para Dios. La casa es para Dios. Toda mi vida es Dios. Tenemos que tener ese pensamiento cristiano, cultural. Nuestra cultura es Dios. No somos congregacionales, todo Dios. Todo es Dios. Por eso es importante entender esto. Entonces, nosotros no podemos salvar a nadie de sus problemas, pero sí puede recordarle a un hermano o a una hermana en la fe las promesas de Dios. Volvemos nuevamente a la palabra. Pero la palabra, ¿qué dice conforme al perfil de tu vida? ¿Qué dice Dios? Dios te rescató, te lavó, te limpió, te adornó, te amononó y ahora tiene promesas para tu vida. No va a ser constantemente esto en tu vida, pero tú tienes que desear, tienes que hacer esto. Porque es como personas cuando dicen, pero es que a mí me cuesta esto, ¿lo has intentado dejarlo? ¿Te has aferrado a las promesas de Dios? Por eso es importante entender esto. No podemos salvar a las personas, pero sí le podemos recordar las promesas bíblicas del Señor. Amén. ¿Y cuál es una de las más principales? Dice, no te dejaré y no te desampararé. El Señor no nos dejará y no nos va a desamparar. Nunca. Porque Él dio su vida por nosotros. Y eso tenemos que tenerlo claro en nuestras vidas. Entonces, luego de entregarle las promesas bíblicas, nosotros tenemos que orar por esas personas. El mayor o la mayor ayuda que le podemos dar es sostenerlos en la oración. Porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Por ejemplo, un diagnóstico.
Está fuera de nuestro alcance. Nosotros no tenemos la maquinaria, no somos médicos, ni tampoco sabemos el tipo de enfermedad. Pero sí tenemos una herramienta que sana, que liberta, que hace milagros, prodigios, que llama, que restaura, que anima, y se llama oración. Entonces es la mejor herramienta que le podemos dar a una persona o a un hermano o a una hermana en la fe. Aparte de eso, las promesas de Dios, que son inviolables, son inquebrantables. Lo que Dios dijo, lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y esa es nuestra seguridad y es nuestra fe. Amén. Dios tiene promesas en nuestras vidas. Por eso nosotros también tenemos que ofrecernos apoyo unos a otros y compasión cuando estamos tratando con la persona y que veamos nosotros que ella quiere hacer lo correcto. Ahí no podemos ser nosotros, por eso es importante no ser tan emocional en algunas cosas. Porque de repente la persona puede percibir su emocionalidad y eso puede ser manipulable. Pueden manipular a las personas. Y obviamente es muy feo el concepto al cual se ve, pero las personas se vuelven unas sinvergüenzas. No tienen vergüenza después de las cosas. Entonces, por eso es importante entender este concepto, hermanos míos. Las disciplinas de Dios. Las disciplinas. Todo lo toman como que es normal. Hermano, todo lo que viene a tu mano lo provoca el Señor. Y usted tiene que saber valorarlo. Tiene que saber no adorarlo, no idolatrarlo, no endiosarlo, pero sí tiene que saber valorarlo y aprender a hacer en la vida. Y esto cuesta un montón en el cuerpo de Cristo. En todas las iglesias del mundo, ser personas agradecidas. Agradecidas con Dios y con aquellos que algunos de una u otra forma han sido de bendición para su vida. Amén. Entonces tenemos que ofrecer apoyo. Y por último dice, tenemos que también ver si ellos quieren hacer lo correcto. Y tenemos que confrontarnos con la verdad cuando estén divagando en su fe. De ese modo siempre los animaremos a vivir de una manera que agrade a Dios. Porque el fin determinado no es que usted viva conforme a lo que yo creo que es bueno. No es que usted sea confrontado o que usted confronte a alguien para que la persona viva conforme a lo que usted y yo pensemos. El fin determinado, y nunca se olvide de esto, es lo que Dios quiere que vivamos y que Él quiere que vivamos agradándole a Él. Eso es lo principal, agradar a Dios. Agradar a Dios no es no hacerse cargo de nada. Agradar a Dios es estar en medio de todo y ver que Dios quiere dirigirle y guiar, caminar con usted, porque es simple hacer un paso atrás y decir, pues ¿para qué? No. Usted tiene que, usted y yo, aprender que Dios lo va a poner en cosas, porque la Biblia dice, el mandato es, y serán llevados, el original, cuando habla de por tanto ir y hacer discípulos. Y gente, usted lo va a estar mirando, porque usted va a estar siendo llevado, imagínense, Dios lo va a llevar. Pero el pastor está diciendo que Dios me mete en problemas, muchas veces va a ser así. Dios lo va a meter en situaciones para decirle, este es tu problema, esta es tu situación, mejórala, cámbiala, arráncalo de tu vida, para que el día de mañana tu entorno, los tuyos no sean también contaminados y también puedas contaminar a otros. Recuerde que en una relación donde se rinde cuentas, usted no tiene que responder por la reacción de la otra persona a su intervención ni por su madurez espiritual, pero usted sí es responsable de mantenerse disponible para que el Señor le use en la vida de esa persona, diciéndole la verdad y amándola durante todo el proceso. ¿Cuántos dicen amén? Amarse no es andar haciéndose cariño todo el día, que es parte del amor, es parte de las palabras, es parte de la acción. Pero amarse, uno de los principales pilares del amor, es decir la verdad. ¿Amén? ¿Cuántos aprendieron estos principios de vida? Y por último dice,
recordémosle a los hermanos de la fe las promesas de Dios. Dios tiene promesas sobre su vida. Tiene llamado, tiene planes con usted. Y no los interrumpa, hermano, porque usted y yo no queramos cambiar. Qué triste sería una persona que no caminó conforme al llamado del tiempo que Dios le dio, porque no quería aprender o no quería cambiar nomás y se trancó y dijo no quiero salir de ahí. Qué triste sería una persona así. Deje que Dios obre y trabaje en su vida y en la mía y veremos resultados positivos. Aunque algunas veces tendremos que mirar nomás así y echémosle para adelante nomás. Porque es así la vida. Dios nos pone situaciones para ver cómo las resolvemos. Él está expectante mirando y dice, a ver, ya no puede, hasta aquí no más puede. Y Él acude ahí, va amorosamente y nos ayuda. ¿Cierto? ¿Le ha pasado alguna vez? Es así nuestro Señor, porque Él nos ama. Dígale, Dios quiere enseñarte. Dígale al que está a su lado. Y dígale, y te pondrá en aprietos, pero sonríale, te pondrá en aprietos. Para que mejores. Para que mejores. Algunos dirán, pucha, a mí ya quiere puro mejorarme nomás. Bueno, es así la carrera de la fe. Porque usted no tiene idea cuando usted se tenga que parar al frente de cuántas personas. Y decirle, chiquillo, esto es así. Y usted con gozo lo va a enseñar porque también tiene testimonio de que lo vivió. Amén. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado. Y que hijo de hombre bendiga pan. Nunca nos faltará nada. Porque Él es el que nos sostiene. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Póngase en pie en esta hora. Levante sus manos.